esta mañana para aquí en Australia, jueves de mañana, miércoles de noche o de tarde, en otras partes del mundo. Alabamos tu nombre, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu cariño, por tu cuidado, Señor. Permitirnos estudiar tu palabra libremente. Y pedimos, Señor, esta mañana que hables a través mío, Padre, que tú nos seas el que nos enseñe, que nosotros como niños, como estudiantes, podamos, Señor, tener un corazón abierto, dispuesto a aprender, dispuesto, Señor, a obedecer lo que aprendamos. Gracias, Padre. Háblanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. La semana pasada estudiamos la razón de la cual hubo guerra en el cielo. Todos Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. El tema del capítulo 12 es el gran conflicto, la batalla entre el bien y el mal. Se nos comienza mostrando la batalla en la tierra y luego el apóstol Juan nos permite ver dónde comenzó aquella batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y se nos muestra que esa batalla comenzó en el cielo, una gran batalla en el cielo. Y la razón por la cual fue que Satanás o Lucifer, una vez que cayó y se rebeló contra Dios, planeó usurpar el trono del cielo, del universo, por la fuerza. Entonces hubo batalla en el cielo. Y dice aquí los partidos en la batalla, los que tomaron parte fueron Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Muy bien, ya sabemos quién el dragón es. El dragón es Satanás, ahí define en el versículo 9 como el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, entonces tenemos que definir quién es Miguel. Vemos que dice Miguel y sus ángeles, así como dice el dragón y sus ángeles. Por lo tanto, el dragón es el líder de los ángeles, y eso es lo que nos muestra en el versículo 3, que al dragón engañó a una tercera parte de los ángeles del cielo, y con su cola los echó a la tierra. De la misma manera, Miguel es el líder de los ángeles, es el líder de los ángeles. El nombre Miguel es una pregunta, dice, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Puede ser pregunta o puede ser una declaración, ¿quién es como Dios? Los nombres en hebreo reflejan o describen a la persona que lleva aquel nombre. Así que podemos concluir que Miguel debe ser divino por el nombre que lleva. Pero eso es lo que vamos a tratar de comprobar en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 9, se menciona a Miguel. Y dice, pero cuando... No sé por qué estoy bostezando. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces aquí a Miguel se le da un título. Miguel es un nombre propio.
pero se le da un título y el título es arcángel. En griego es arcángelos, que es el título. Águelos es ángel, mensajero. Ar o arc en griego es, por ejemplo, el arzobispo. Ahí se encuentra la parte de ese título, arzobispo. En griego es arc. Entonces, el arzobispo es el encargado de los obispos, es la cabeza de los obispos. Lo mismo aquí. Arcángel quiere decir que Miguel es el jefe, es el encargado de los ángeles, es el capitán de los ángeles, es el príncipe de los ángeles. Entonces, este es el cabeza de los ángeles, el encargado de los ángeles es Miguel. Muy bien. Encontramos por ahí a otro que se llame Arcángel. Bueno, en el libro de Judas es el único lugar donde se le da ese título de Arcángel. Pero si vamos al libro de Jueces, capítulo 5, perdón, no Jueces, Josué, capítulo 5. En las enseñanzas católicas se dice que hay varios arcángeles, 7 arcángeles, pero la Biblia nos muestra tan solo un arcángel. Y el artículo definido dice el arcángel Miguel. Él nos quiere decir que tan solo hay uno. No hay número de ellos, sino que tan solo uno. Entonces, el título de arcángel en griego, arcángel quiere decir el príncipe, el general, el capitán de los ángeles. En Josué capítulo 5, vemos a Josué encontrándose con una persona, dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Entonces, aquí encontramos a Miguel, a pesar que no se lo menciona por nombre, se lo menciona por título, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Ese título en hebreo es el sinónimo del título en griego, arcángel. Los ejércitos de Jehová son sus ángeles. Por lo tanto, el príncipe es el encargado, es el capitán de los ángeles. Realmente ese es la mejor traducción de ese título. Sería capitán de los ángeles de los ejércitos de Jehová. Entonces aquí encontramos a Miguel. Y lo interesante es de que Josué adora a Miguel. Se postra ante él y Miguel le da la misma orden que Jehová le dio a Moisés cuando se encontró con él en la zarza ardiente. Le dijo, quita el calzado de tus pies, pues el lugar donde estás santo es. Así que podemos concluir que la persona que se encontró con Moisés es la misma persona que se encontró con Josué. Lleva distinto título, pero es la misma persona. Así que el príncipe de los ejércitos de Jehová es divino, es Dios, lleva su título
arcángel, el jefe de los ángeles, ah, nos muestra su labor, lo que él hace. Él es el encargado de los ángeles, él es el que lleva la labor de liderar a los ángeles del cielo, a los ejércitos de los ángeles del cielo. Y es un guerrero, viene aquí como un guerrero, viene vestido para la guerra, tiene una espada en su mano. Muy bien, vamos a ver ahora en el libro de Daniel. Daniel se encuentra con Miguel. En Daniel capítulo 10. En el versículo 21. Primero el versículo 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces aquí vemos que el título príncipe se le aplica a los seres espirituales. En el capítulo 10 se encuentra el príncipe de Persia, que es Satanás, y se encuentra Miguel, que es, en el contexto, es uno de los principales príncipes, es uno de estos seres espirituales que ha venido a asistir en la batalla contra el reino de Persia, contra Satanás, para que el reino de Persia tome la decisión necesaria para liberar al pueblo de Israel y que vayan de vuelta a su tierra. En el capítulo 20, en el versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Así que aquí encontramos la palabra príncipe, es exactamente la misma palabra hebrea de Josué, capítulo 5, del príncipe del ejército de Jehová. Exactamente la misma palabra. Así que aquí encontramos que es el arcángel, lleva el título príncipe, que es exactamente el griego, está refiriéndose a eso. Es el príncipe, es el líder, el capitán. Y aquí se lo llama el capitán o el príncipe vuestro. Así que él es el príncipe del pueblo de Dios. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Así que él es el gran príncipe, no hay otro más grande que él. Él es el príncipe que está de parte, el que nos protege. Él es el príncipe protector del pueblo de Dios. Él está de parte nuestra. Él es el que lucha en nuestro favor. Él es el que defiende el honor de Dios. Es el que lidera a los ángeles del cielo. Muy bien, vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses. Ahí se nos muestra con detalle quién es el arcángel, este gran príncipe, que es Dios. Él es divino, recibe adoración. Segunda de Tesalonicenses, no, es Primera de Tesalonicenses, perdón, capítulo 4. Dice el versículo 15, pero por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, ¿quién es el arcángel? Es el mismo que es Dios, es Jesucristo. Ahí se unen los puntos, ¿se fijan? Jesucristo es el arcángel y Jesucristo es Dios.
Dios. Por lo tanto, él tiene la voz del arcángel y él toca la trompeta de Dios. Jesús es Miguel. Él es el único, por eso su nombre, quien es como Dios. Lo interesante es que Jesús lleva ese título siempre cuando se encuentra en conflicto con los poderes de las tinieblas, especialmente con Satanás. Es un desafío a Satanás porque Satanás, él aspiró a tomar el lugar de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? No tú, Satanás. Yo soy Dios. Porque el conflicto entre Satanás y Dios es con Jesús. Su envidia, su odio es contra la persona de Jesús. Ahora, Jesús se humilla para revelar a Dios. Él es el verbo de Dios. Él cumple la labor de revelar a Dios al universo. Es por eso que a él se lo llama la estrella de la mañana. Es el que revela la gloria de Dios. En el libro de Filipenses, el capítulo 2, en el versículo 5 dice ella, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que el versículo 6 nos muestra que Jesús tiene la naturaleza divina y es igual a Dios. Esa es su realidad, es una de sus realidades. Y luego en el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Y luego dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí se encuentra la triple, o los versículos 7 y 8 nos muestran los 4 pasos de la humillación de Jesús. Él comienza, la historia comienza como Cristo siendo igual a Dios, teniendo la misma naturaleza de Dios, su eternidad, el ser no creado. Él fue el creador, el dador de la vida, la fuente de la vida. Pero luego dice que él se despojó a sí mismo. Eso es cuando Jesús tomó la realidad de ser el Hijo de Dios en los días de la eternidad. Por la palabra del Padre, él tomó la forma de siervo. La Biblia nos dice de que los ángeles son los siervos de Dios. Así que Jesús toma la forma de siervo. Es interesante porque a Cristo en el Antiguo Testamento se lo llama el ángel de Jehová. A él se lo llama el ángel del. Así que Cristo Jesús toma y es ahí que él, como se llama, cumple el papel de ser Miguel. Jesús no es un ángel por creación, es un ángel por, por, por lo que él cumple, por lo que él hace. Él vive entre los ángeles como uno de ellos, pero él es el príncipe de los ángeles, porque él revela a Dios a los ángeles. Y luego él llega a ser el Hijo del Hombre. Y luego toma sobre sí la humillación de hacerse pecado. Toma sobre sí el pecado. Los 4 pasos de la humillación de Jesús. Él lo hace para revelar a Cristo, a su Padre, al universo. Es una humillación de amor. Así que Miguel, Satanás odia a Miguel. La batalla es contra él. Él quiere probar de que no es Dios. Por eso le dice, si tú eres el Hijo de Dios. La constante tentación en la vida de Jesús, que él probara que es divino, que es el Hijo de Dios. Muy bien. Apocalipsis 12, entonces ahora ya vemos entonces quiénes son los partidos en esta gran guerra. Cristo, Miguel, que es el líder de los ángeles del cielo, defiende el trono del cielo contra el ataque satánico y sus ángeles.
Él es el que defiende el trono de su padre y defiende el honor del cielo, del reino de Dios. Muy bien, después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Así que pierden la batalla. Y al perder la batalla, quedan sin lugar en el cielo. Es su primera caída. Son echados del cielo. No queda lugar. La afección de los ángeles celestiales, el cariño que le tenían a Satanás, ahora comienza a disminuir. Aún las dudas que él ha levantado, aún ocupan las mentes celestiales, pero ya no queda un lugar en el cielo. Satanás es echado del cielo, pero queda sin lugar donde ir. Ese es el primer paso en la, ¿cómo se llama? En su pérdida. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que aquí encontramos una descripción del enemigo. Es una descripción a través de nombres. El versículo 9 nos da 4 nombres que la inspiración le adjudica al que nosotros conocemos por Diablo y Satanás. Se lo llama el dragón. Entonces, el dragón lo vemos en Apocalipsis capítulo 12 como el enemigo del reino de Dios. Es el que batalla contra Dios y contra su pueblo. Lo vemos siempre en guerra contra el reino de Dios en los capítulos 12 y 13. No batalla en forma solapada, batalla a través de engaños. Es un mentiroso. Él se solapa a través de las 7 cabezas, los reinos que él ha usado para guerrear contra el reino de Dios. Cuando Jesús nació, Satanás trató de destruir a Jesús, pero lo hizo a través de Herodes, un rey que estaba bajo el poder de Roma. Cuando persigue a la iglesia, trata de destruirla, la persigue, pero no lo hace en forma personal, lo hace a través de su agente, el papado, una de las cabezas. Entonces el dragón es el que guerrea contra Dios, pero lo hace en forma solapada desde el cielo. Él lo hizo a través de mentiras, se enmascaró a través de la mentira que él deseaba mejorar el reino de Dios, que él deseaba el bien de su reino, pero en realidad lo que estaba haciendo era destruir aquel reino. Entonces lo hace a través de engaños. Y el título, La serpiente antigua, nos muestra a Satanás como un ser extremadamente sabio e inteligente, la serpiente. Entonces tiene una sabiduría extrema, una inteligencia increíble. Y usa esa sabiduría que en el principio era la sabiduría que Dios le dio, era perfecto en sabiduría. Dios se la dio para honrarlo a él. Satanás la tergiversó, la pervirtió aquella sabiduría y ahora sí que es un ser extremadamente sabio, calculador, tiene una inteligencia muy profunda, la serpiente antigua, porque Jesús dice que hemos de ser sabios como la serpiente. Entonces la serpiente es conocida por esto, el poder de engañar. Y entonces aquí se nos muestra que la serpiente que engañó a Eva fue Satanás. El nombre
el diablo. El diablo es, el título, el nombre diablo significa el que acusa falsamente, es el acusador de los hermanos. Y se lo muestra en el versículo, ah, en el versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusa falsamente. Es un mentiroso, se lo muestra aquí como mentiroso. Y Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, que Satanás es el padre de la mentira y es mentiroso desde el principio. Así que Satanás es asesino porque él buscó destruir a Dios desde el principio. Es mentiroso. Aquí se nos muestra que el fruto del egoísmo, que fue la ley que creó Satanás en su corazón como la nueva ley que iba a gobernar el universo, el principio de buscar lo propio, de hacer nuestro placer, de no vivir para la honra de Dios, sino que vivir para nuestra propia honra. Nos lleva, es el principio que viola el principio de la ley de Dios, que es amor, y este principio lleva naturalmente a la violación de los mandamientos de la ley. En el caso de Satanás, mentiroso, asesino, engañador, pervirtió todo lo que es bueno, todo lo bueno lo pervirtió el enemigo, todo lo bueno, bajo el simple principio de buscar lo mío, de yo ensalzarme, de buscar mi gloria, de no someterme. Muy bien, ahora el próximo nombre, que es Satanás. El título Satanás quiere decir el que acusa, el acusador, el acusador. Pero literalmente quiere decir un adversario. Así que el diablo es el acusador. Satanás es el adversario, el que se opone. Así que cuando un ser humano, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de esa persona para traerlo, Satanás se va a oponer. Se opone a todo lo bueno, hace guerra contra todo lo que es justo. ¿Cuántas veces uno ve gente que viene a una campaña evangelística y les encanta y planean que van a venir la próxima noche y no llegan? Entonces, ¿por qué no vinieron? Porque justo llegó un pariente que no veían hace años, llegó a la casa. O se les enfermó el niño, o los llamaron del trabajo, o se les reventó la rueda del auto, mil y una manera. ¿Quién se está oponiendo? Satanás. Satanás es el adversario contra Dios y hace guerra contra su pueblo. Hemos de aprender a ser sabios y no permitir que Satanás se oponga cuando tú te levantas en la mañana y Dios te llama a tener el culto, a pasar tiempo en oración, en estudio de la Biblia. Satanás te va a poner 100 excusas por la cual no puedes pasar ¿cómo se llama? Tu tiempo con Dios. Que tienes que tomar desayuno, que tienes que bañarte, que va a tratar de que, ¿cómo se llama?, te atrases y que no puedas. Te hace mil y una excusa para que no vayas. El que se opone, el adversario. Entonces se opone a que pagues el diezmo, se opone a que vayas a la iglesia, se opone a todas las cosas, que no llegues al estudio que tenemos a estudiar la Biblia, se opone, está constantemente oponiéndose a todo lo que es justo, a todo lo que es puro, a todo lo que es bueno. Él se opone en mil y una manera, él está lidiando en los gobiernos para que pasen leyes inmorales que destruyan la ley de Dios, se opone a los siervos de Dios que están tratando de ayudar para que haya gobierno de justicia, porque Dios tiene, todos los gobiernos tienen elementos suyos puestos ahí
para balancear lo que está ocurriendo. Entonces, Satanás es el adversario, eso es lo que significa, el que guerrea contra Dios. Así que lo conocemos por la serpiente, por el dragón, el gran enemigo, por uh, el diablo, el que acusa a los hermanos. Y aquí hay algo importante. El que acusa a los hermanos es Satanás. ¿Y cuántas veces nosotros cumplimos esa labor? Hay alguien que está haciendo algo equivocado, lo acusamos, hablamos mal de él, estamos disgustados con el pastor, con el líder de la iglesia, con el anciano, o con el director, el presidente de la conferencia, y acusamos, hablamos mal, distribuimos entre los hermanos los defectos de aquella persona. Ese es la labor satánica. Entonces nosotros nos volvemos cooperadores con Satanás. Nunca debemos encontrarnos en el lado de andar diseminando los defectos y los pecados de otros. Esa es la labor de Satanás. Él es el que acusa a los hermanos. Cuando en Juan capítulo 8 los hombres trajeron a la mujer que fue encontrada en adulterio, ellos la acusaban. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús se hizo sordo, no escuchaba las acusaciones de estas personas. Y Jesús no la acusó, ni la condenó, porque Dios no se encuentra en el negocio de acusar, Dios se encuentra en el negocio de salvar. Entonces, ya tenemos a uno que nos acusa, es Satanás. No necesitamos más acusadores. Debemos estar como el Señor en la labor de salvar a los hermanos. Si los hermanos están haciendo lo equivocado, hay que ir a hablar con ellos. Hay que tratar de rescatarlos. Si están, pero nunca debemos atacar las deficiencias. Debemos ayudar al deficiente. Jesús nunca condenó la deficiencia humana. Pero parece que nosotros somos, en muchos aspectos todavía somos hijos del diablo. Entonces, como que a veces nos deleitamos en los defectos de los demás. Hay un sentido de placer personal el ver que otros son defectuosos, que hacen lo erróneo. Debemos tener compasión con los hermanos. Debemos ayudarlos y hay que corregirlos, lo hacemos personalmente y no distribuimos aquellas cosas con la demás hermandad. Esa es la labor de Satanás. Él es el acusador de los hermanos. Muy bien. Ya entonces tenemos el versículo 9. Los versículos 8 y 9 nos muestran la expulsión de Satanás del cielo. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Así que aquí está el engañador entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí tenemos que preguntar, ¿por qué es él arrojado a la tierra? Primero es echado del cielo, ya no se encuentra lugar, pierde su lugar y es echado del cielo. Lo vimos la semana pasada, de que primero él perdió su lugar en el trono de Dios. Él salió de ahí y luego pierde su lugar en el cielo y luego es echado a la tierra. ¿Por qué él es echado a la tierra? Nos preguntamos. Dios no es un Dios arbitrario que le dijo, bueno, te vas a la tierra. No. ¿Por qué él es echado a la tierra? Bueno, eso es la historia de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 se nos muestra que a través de la desobediencia, nuestros primeros padres invitaron a Satanás, le otorgaron el ser el príncipe de este mundo. En Génesis capítulo 1 se nos muestra la posición que Dios le dio a Adán y a Eva, especialmente a Adán.
Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que ahí encontramos claramente de que Dios le dio la posición a Adán y a Eva de ser los vicerregentes de este mundo. Iban a ser ellos los príncipes del mundo. Ellos iban a gobernar el mundo por Dios. Dios les permite a ellos ser los líderes del mundo. Los dueños, en cierto modo, no los dueños, sino que los administradores que iban a administrar el mundo por Dios. Les da toda la autoridad y mientras gobernaran el mundo bajo los principios de la ley de Dios, la felicidad y la eternidad de la vida en este mundo estaba garantizada. Pero en el capítulo 3, Satanás entonces viene y tienta a Eva. Dios le había dado en el capítulo 2, versículo en el capítulo 2, el versículo 15 y 16, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios puso al hombre a prueba, le dio una orden. La orden era de que no debían comer de un árbol. Podían comer la orden era doble. Era mandato de comer de todos los otros árboles y de no comer del árbol de la vida, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿por qué Dios les pone el árbol? Porque todos los árboles, todos los mundos creados tienen un árbol. Es el árbol que garantiza la libertad del ser humano. El ser humano fue creado libre. Dios le dio la capacidad de escoger amarle o de escoger desobedecerle. Y el árbol es la garantía. Si no hubiera árbol, el hombre no tendría prueba de que él es libre. Pero el árbol es un constante recuerdo de que él es libre para desobedecer a Dios, si así escoge. Y también es el recordatorio de que su posición, de que su vida depende de Dios y que Dios es el verdadero dueño de este mundo. El árbol también es una protección, protege al hombre de que Satanás lo persiga por todos lados tentándolo. Tan solo puede tentarlo en el árbol. El árbol es el símbolo de la autoridad divina en este mundo, el símbolo de la libertad del ser humano y es símbolo de protección. Entonces la tentación va a ocurrir en el árbol. Satanás va a venir al mundo a tentar a Adán y a Eva, va a ocurrir en el árbol. Y el árbol, entonces, como es el símbolo de la autoridad divina en este mundo, Satanás va a desafiar esa autoridad y va a tratar de conquistar al hombre a través de la desobediencia a lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 3, se presenta, le dice Satanás a la mujer, le dice en el versículo 2, en el versículo 1, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se fijan que el desafío va a lo que Dios dice, porque ahí se encuentra la autoridad. Mientras los seres humanos vivan bajo la autoridad de la palabra de Dios, Satanás no tiene acceso a ellos, así que él busca llevar al ser humano que viole la autoridad de la palabra de Dios. Así que comienza
tergiversando la palabra. Le dice, ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto? Él cita la palabra de Dios, pero la cita tergiversada. Carlos dijo, pero no como Dios lo dijo. Entonces él está buscando entrar en conversación con Eva. Y luego la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios. Entonces ahora ella va a citar la palabra de Dios nuevamente. No comerás de él ni le tocaréis porque para que no moriráis, para que no muráis. Dios dijo que no podrían comer del árbol, pero nunca dijo que no lo podían tocar. Así que aquí Eva añade, seguramente Eva, ella recibió el mandato no directo de Dios, sino que ella lo recibió de Adán. Eva fue creada después que Dios le dio la raza humana. Eva fue creada como la ayuda idónea para Adán, pero ella no era la cabeza, él era la cabeza. Y ella recibe el mandato divino a través de su esposo. Y seguramente concluyeron que mejor ni lo toquemos, dejemos eso tranquilo ahí para que no muramos. Entonces, ella transfiere eso, pero en añadir a la palabra de Dios, ella se pone en una posición de debilidad. Dice la hermana de White que en ese momento la serpiente le puso un fruto en su mano. Y luego le dijo, el versículo 4, la serpiente dijo, no moriréis. Ahora ella contradice directamente la palabra de Dios. Y ahora hay confusión en la mente de Eva. ¿Por qué? Porque tiene el fruto, ella dijo, no tocaréis para que no muráis, y ahora tiene el fruto en su mano y no ha muerto, nada ha pasado. Claro, si Dios había prohibido comerlo, él no había prohibido tocarlo, pero en añadir a la palabra de Dios, Eva cayó en su propia trampa. Y dice la hermana de White también de que la serpiente estaba comiendo del fruto y que ella dijo de que en el comer del fruto, que le daba la capacidad de hablar. Entonces ahora ella está confusa porque está tocando el fruto y le han dicho que no va a morir. Una contradicción total a la palabra de Dios. Y la serpiente habla gracias al fruto. Entonces ahora la serpiente le dice, sino que sabe Dios. Ahora la serpiente insinúa que Dios, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Así que la razón por la cual Dios no desea que comas este fruto es porque Él no desea que seamos como Él, que lleguemos a ser dioses. Se fijan aquí que Satanás le imputa al carácter de Dios sus rasgos, su egoísmo. Dios es egoísta. Dios no es egoísta, Dios es el Dios de amor. Él es Dios porque Él es Dios. Nosotros somos creación, no podemos llegar a ser Dios. Entonces ahora Eva se encuentra totalmente confusa. Así que la serpiente habla porque come del fruto. Yo tengo el fruto en mis manos y no he muerto. Y el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora ella codicia lo que no es de ella. Ese árbol le pertenecía a Dios. Codicia. Comienza la violación de la ley de Dios. Ella razona, comienza a razonar el por qué ella puede comer el fruto. Mira el árbol, mira el fruto y dice que el fruto es lindo. No hay nada malo. ¿Por qué me va a matar este fruto? Ella se siente que tiene hambre, se siente que a no ser que coma de ese fruto, no va a ser satisfecha.
se siente infeliz de no poder comer aquel árbol. Entonces, ella usa sus poderes racionales para darse la excusa de desobedecer a Dios y cayó, comió del fruto. Y luego le dio a su esposo. Satanás sabía que si él atacaba a Adán, las chances de hacer caer a Adán eran mínimas, porque Adán había escuchado el mandamiento directamente de Dios. Él sabía que lo más sabio era hacer caer a Eva, y porque Adán vivía por el principio del amor, cuando iba a ser más fácil hacer caer a Adán a través de su esposa, porque la amaba entrañablemente. Adán no fue engañado. Adán escogió caer por amor a su esposa. Y cayó. Y en ese momento, Adán y Eva le entregaron su autoridad, su posición le fue entregada a Satanás. Y él entonces usurpó el trono de este mundo y cayó. Ahora legalmente él podía venir a este mundo como su reino. Es por eso que Satanás fue echado a la tierra. No porque Dios es un Dios arbitrario, sino porque nosotros lo invitamos. Entonces, la tentación es la invitación satánica a pecar, para que a través del pecado Él te pueda controlar como esclavo. Cuando nosotros pecamos, simplemente le estamos dando autoridad a Satanás para que Él nos controle, para que su poder se ejerza sobre nosotros. Es por eso que el pecado nos hace esclavos, porque al pecar nosotros nos estamos sometiendo voluntariamente a Satanás. De la misma manera que cuando nosotros obedecemos a Dios, vivimos una vida de obediencia a Dios, nosotros nos estamos sometiendo como esclavos a Dios para que Él nos gobierne, para que Él nos controle. Muy bien, vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 12. Debiéramos estar aterrados de pecar, pero como nos hemos acostumbrado a pecar, amamos el pecado. Es por eso que es necesario que venga un nuevo principio a nuestra vida, el Espíritu Santo, y Él nos dé un nuevo corazón, una nueva mente, implante la ley de Dios en nuestra mente y corazón. Es la única manera a través de la cual el pecado puede ser desarraigado del corazón humano, y debe haber una cooperación entre la parte humana y el Espíritu Santo. Tiene que haber una cooperación voluntaria en la cual nosotros escojamos que el pecado sea desarraigado de nuestro corazón. Pero el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Muy bien, Apocalipsis 12. Nuevamente vamos al versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí hay otra echada afuera. ¿Se fijan? En la primera caída, los ángeles de Satanás y él son echados a la tierra. Pero ahora el universo se regocija por otra caída. ¿Por qué? Cuando Satanás fue primero echado, no había quien acusar. En la última caída, que es el versículo 10, es cuando Cristo triunfa sobre él en la cruz. Y Satanás echado fuera para siempre del cielo. Pierde su posición de ser la cabeza de la tierra. Lo vemos en el libro de Job, Satanás teniendo acceso al cielo, porque él legalmente es el representante de la tierra, porque él derrotó a la raza humana y no ha habido quien lo derrote. Por lo tanto, sigue aún siendo el cabecilla de la tierra, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, y él va patudamente al cielo, se hace el representante y entra, y Dios no le puede decir que no, porque Dios es un Dios justo.
Y cuando va al cielo, ¿qué es lo que hace? Como Job, va al cielo para tentar a Dios contra los seres humanos, a acusar a los seres humanos, a reírse, a burlarse de los ángeles. Oh, miren, miren David, ese que dice amar tanto a Dios. Miren, miren lo que hizo, cometió adulterio ese santo, miren, y mató. Pero qué justo que es David. Vale la pena ayudar a David, ¿no? Y así se burla de Dios y los ángeles. Por 4000 años él hizo esa labor. Montón de tiempo, cansó al cielo. Así que cuando Cristo lo derrotó en la cruz y tomó entonces Cristo la labor de ser el príncipe de este mundo, la cabeza de este mundo, llegó a ser el segundo Adán, entonces Satanás fue voluntariamente expulsado por el universo, no por Dios, por el universo. El universo le cerró la puerta, se perdió la simpatía contra Lucifer. Lucifer vio, fue el universo que al principio estaba confundido, no entendían el verdadero carácter del pecado porque no conocían el pecado, no entendían el egoísmo, no sabían lo que le había ocurrido a Lucifer. El universo quedó confundido, por eso Dios permite el tiempo para que se desarrollen los frutos. Ahora, 4000 años más tarde, el universo se regocija cuando Satanás es echado finalmente de las cortes celestiales. Eso nos muestra que ocurrió un juicio en ese momento. Fue juzgado Satanás y fue echado afuera. El universo juzgó al enemigo. Muy bien. Versículo 10 nos muestra eso entonces, el universo regocijándose y cantándole, dándole gloria a Dios que el enemigo se ha echado fuera. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora tenemos otro príncipe, tenemos a Miguel, nuestro príncipe. Él está de nuestra parte, Él es nuestro hijo, Él es nuestro hermano, Él nos representa ante el cielo como un intercesor, como el que, Él nos representa como el que derramó su sangre por nosotros. Perdón. Como un sumo sacerdote misericordioso, porque ha sido tomado de entre nosotros. Él no está en el cielo para acusarnos, para burlarse. No, Él está en el cielo para darnos el poder y librarnos del pecado, darnos salvación, librarnos del pecado y del poder de Satanás. Tenemos un nuevo representante, una nueva cabeza en el cielo. Y en él la raza humana ha sido unida a Dios con lazos inquebrantables, porque en su persona ha ocurrido aquella unión. La divinidad y la humanidad se han unido con lazos eternos que no pueden ser quebrantados. Satanás buscó separar a la raza humana de Dios por la eternidad y que fuese destruida o que él gobernase sobre ella para siempre. Pero a través del amor de Cristo, el amor de nuestro Dios, Dios unió a la raza humana con él para siempre. Y todo aquel que desee vivir eternamente, si se esconde en Jesús, recibe vida eterna. Muy bien, versículo 11, y terminamos con el versículo 11. El versículo 11 es el corazón del libro de Apocalipsis. Aquí se encuentra el centro del libro de Apocalipsis. Esto fue la razón por la cual el libro de Apocalipsis fue escrito. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se encuentra la triple fórmula por la cual el ser humano puede vencer al Cordero. Y dice, y ellos le han vencido. ¿Cómo le vencemos? Por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Cristo. Nosotros hemos de aferrarnos a aquel sacrificio como la única garantía que tenemos de nuestra salvación y de nuestra victoria, la sangre de Jesús.
la cruz del Calvario. Es el monumento a la derrota de Satanás y la victoria del ser humano sobre él. Fue un ser humano que derrotó a Satanás, no fue Dios. Cristo no luchó su batalla como Dios, la luchó como hombre por nosotros. Así que fue nuestro hermano mayor que derrotó al enemigo y en él nosotros tenemos la victoria. Esa victoria nos es otorgada a nosotros vicariamente, pero también nosotros hemos de luchar contra el enemigo y para luchar contra él y obtener la victoria hemos de tomarnos de este triple secreto de la victoria, la sangre de Jesús, su victoria en la cruz por nosotros. Segundo, la palabra de nuestro testimonio, que es una palabra de fe. Hemos de vivir por fe en lo que Cristo ha hecho y esa fe ha de proclamarse por nuestro testimonio. Hemos de contar lo que Cristo ha hecho por nosotros y hemos de expresar fe en sus promesas, vivir por fe en sus promesas. Y tercero, hemos de menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Hemos de morir con Cristo. Hemos de entregarnos totalmente, hemos de abandonarnos completamente y estar dispuestos a perder nuestra vida por fidelidad a Dios. Esos son el triple consejo que Dios nos da para vencer a Satanás. Y nótense que dice, le han vencido. Entonces ya la victoria nos ha sido otorgada. Para vivir en victoria hemos de aferrarnos de la sangre de Cristo, de su sacrificio. Hemos de vivir por fe en la palabra de Dios y hablar aquello, el testimonio, lo que Dios hace por nosotros. Nuestro testimonio de ser contados a todos, porque eso derrota al enemigo. Y tercero, hemos de menospreciar nuestra vida, abandonarnos a nosotros como Jesús, humilló a los pies de Cristo, ser crucificados con él, unirnos en su yugo, para que él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. El principio totalmente opuesto al principio del pecado, que busca la exaltación propia, el cristiano ha de abandonarse a sí mismo para que Cristo sea el que vive en él y vivir nuestras vidas para el bien y el amor de otros. Muy bien, lo dejamos ahí hoy. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Lilia. Pastor, yo quería preguntarle acerca de si existe una jerarquía divina. Si es que, digamos, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son divinos y al mismo nivel los tres, o existe una jerarquía de que uno es mayor que el otro. Gracias. No, existe una jerarquía de función, pero no una jerarquía de naturaleza, en la cual Dios el Padre es más grande Dios que el Espíritu Santo y que Jesús es más importante. No. Eso no existe en la Trinidad. Por eso dice el apóstol Pablo que Jesús en Filipenses 2, versículo 6, dice que Jesús era igual a Dios y esa igualdad es en naturaleza y en posición. No era inferior. Como Dios, Él es Dios. El Espíritu Santo como Dios es Dios. Entonces son iguales en naturaleza y en función. Pero Jesús no existe como Dios. A pesar de que Él es Dios, Él abandonó ello. Él existe como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Como Hijo de Dios, Él existe en una relación de sumisión a Dios el Padre, para representarnos a Dios, para mostrarnos a Dios. Entonces, claro, como hijo de Dios, Jesús es un hijo en relación a un padre, para enseñarnos a someternos, para mostrarnos cuál es el secreto de la felicidad, que no es en mandar, sino que en la sumisión, en el servir, en el vivir para otros. Entonces, en eso sí, Jesús tiene una relación
de inferior a superior, porque el hijo es inferior a su padre, porque el padre es el que posee la autoridad, pero como hijo, no como Dios. Jesús como Dios es igual a Dios, pero como hijo vive en sumisión a su padre. Gracias, pastor. Josefina. Hola, a ver, mi pregunta es porque te he escuchado hablar de los mundos y había una persona que había dicho que la parábola de las 99 ovejas significa que hay 99 mundos en el cielo y nosotros somos esa oveja perdida que se ha perdido aquí en la tierra. Yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero como hablaste de los mundos y de los árboles, quería preguntarte si eso es verdad, porque como que nunca lo he escuchado y no sé, es un hermano que lo dijo en un grupo que estamos formando nuevo y me gusta indagar, me gusta preguntar. Gracias, hermana. Bendiciones. La hermana de White habla de mundos ilimitados. Entonces el número 100 representa toda la creación de Dios. No representa un número exacto, representa toda la creación de Dios. El uno somos nosotros, pero el resto representa a todos los otros mundos creados, incluyendo a los ángeles y todos. Entonces, conociendo mundos. Así que el universo es infinito. Entonces, ¿cuántos otros mundos hay? No sabemos. Así que, claro, el hermano al tomar eso de 99 y 1 lo ha tomado literal, pero es una parábola. Las parábolas enseñan una lección, y la lección de esa parábola es que Jesús dejó todo, a todos los otros mundos que no cayeron, los dejó para venir a buscarnos a nosotros. Gracias. De nada. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a orar, y los hermanos de Suecia se pueden ir a la cama temprano. Oremos. Padre nuestro, gracias por mostrarnos el conflicto, Señor, que ocurrió en los cielos, que se trasladó a la tierra por nuestra desobediencia. Y gracias por mostrarnos la victoria maravillosa que obtuvo Cristo en nuestro favor, a través de la cual nosotros podemos ser victoriosos sobre Satanás y todos sus ángeles, Señor. Y podemos ser más aún victoriosos sobre el pecado que nos ha mantenido esclavos, Señor, a la voluntad satánica. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a vivir el capítulo 12, versículo 11, que es el secreto que nos has otorgado para vencer a Satanás. Aferrarnos a la sangre, al sacrificio de nuestro Salvador como nuestra única seguridad y nuestra única victoria, Señor. Aferrarnos a aquella justicia maravillosa que Él nos otorga a través de ello. A vivir, Señor, por fe en tu palabra, y vivir testificando aquella palabra y creyéndola, hablando lo que creemos, Señor, de tu palabra, contándosela a otros y contándole a otros las maravillas que tú has hecho en nosotros. Y finalmente, Señor, el poder entregarte nuestra vida totalmente, morir a nosotros mismos, estar dispuestos, Señor, a sufrirlo todo por ti y no considerar nuestra vida de valor, sino que, Señor, estar dispuestos a perderlo y a vivir por ti tan solo, incluso a morir por ti, Señor. Danos esa mente, Señor, esa actitud, una actitud de total fidelidad a ti, Señor, para que Cristo sea el que viva y nosotros, Señor, estemos crucificados. Bendícenos, Padre, ahora, al separarnos, que tu Espíritu Santo nos llene y que podamos, Señor, vivir esta triple victoria en este mundo y ser como Jesús en todo sentido de la palabra. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo. Gracias, pastor.